Ahí arrancó. Bueno, compartimos entonces. Bueno, supongo que se estará viendo la pantalla ahí. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a tratar de avanzar como de acuerdo a lo que estaba previsto con lo que son. Vamos a apagar esto aquí. Vamos un poquito más holgados. Bueno, ahí se está viendo la pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar entonces hoy con el tema, sobre todo el tema de las interferencias en los sistemas de medida, y bueno, para eso vamos a hacer una pequeña introducción o un repaso o análisis de lo que hemos ido viendo a la luz de entenderlos, los distintos métodos de medida que hemos visto, estudiado, los distintos sistemas de medición, los distintos sistemas de medida como realmente como lo que son, como sistemas de medida, ¿no? Tratar de entender que todos los métodos que hemos visto en general se pueden traducir, por supuesto que este, los va a haber de mucha mayor complejidad que lo que hemos visto, porque bueno, esta materia es introductoria y con la idea de darles una idea general de lo que son las medidas eléctricas, pero eh, todo método de medición, digamos, puede entenderse, ahora vamos a ver sobre algunos casos particulares, pero todo método de medición puede entenderse como un sistema de medida en general, y donde, bueno, tenemos transductores, ya hoy podemos, ustedes ya tienen idea de lo que es un transductor, que digo, la punta de un osciloscopio es un transductor, la punta de tensión o una punta de corriente es un transductor que transforma corriente en tensión, que es el parámetro que es capaz de medir el osciloscopio, es un transformador de corriente, etcétera, ¿no? Distintos elementos que pueden entenderse como transductores, otros que no hemos visto, pero bueno, ya lo hemos dicho, cuando vimos osciloscopio, por ejemplo, cuando vimos los multímetros, que si bien son, el osciloscopio mide solamente tensión y un multímetro distintos parámetros, todos eléctricos, hay transductores, que es un transductor de temperatura, que es capaz de transformar temperatura en tensión, por ejemplo, para que la vea un multímetro, etcétera, ¿no? Entonces el concepto de traductor creo que está, el concepto de línea de transmisión tiene que ver de alguna manera con la forma en que llega la señal de ese transductor al instrumento propiamente dicho, cables de conexión, bueno, y otros elementos. Eh, Luego, lo que podemos, acá se marca con un bloque como un procesamiento de la señal. Bueno, en el caso de un osciloscopio digital, como hemos visto, el procesamiento es mucho más visible. Bueno, en un instrumento digital también, no hay conversores analógicos digitales. En un osciloscopio digital está la memoria, está la forma en que se elaboran los datos obtenidos para poder visualizar una determinada forma de onda, ya sea en la pantalla propia o en una computadora, pero bueno, está claro el concepto de procesamiento en un sistema de medida y bueno, y el resultado que dependiendo de los instrumentos o del tipo de medición, la presentación del resultado puede ser de distintas formas, ¿no? Como un instrumento analógico puede tener una presentación con aguja directamente, o un instrumento de aguja, o una presentación con un osciloscopio puede ser graficar una onda, en un multímetro mostrar un resultado, etcétera. Pero bueno, todos los esquemas que hemos visto de medición se podrían entender como sistemas de medida. Ya les digo, sistemas de medida relativamente simples, pero sistemas de medida al fin. Bueno, y el tema de la alimentación, que lo ponemos acá, no es menor, porque, bueno, ya hemos visto ustedes, y lo van a ver en la práctica del osciloscopio en particular, bueno, ya tuvieron en el gabinete, cómo interviene, o también lo vimos en el caso de los multímetros digitales, ¿no? Cuando hacíamos algunas mediciones, cómo el sistema de alimentación donde está alimentado el instrumento puede incidir sobre el sistema de medida, ¿sí? Porque, bueno, por las conexiones de tierra, por ejemplo, ahora vamos a ver algún alguien más. Hola, buen día.
Ahora vamos a ver alguna cosita más sobre eso, pero creo que la idea de lo que es un sistema de medida podemos a esta altura esbozarla y pueden tenerla más o menos clara, ¿no es cierto? Así que, como ejemplo, ya mencionamos algunos casos, el transformador de corriente como transductor, y bueno, por lo tanto, si pensamos en un sistema para medición de corriente con transformador de corriente, por supuesto acá está el circuito más simple, transformador de corriente para medir solo corriente, pero bueno, ya hemos visto. ¿Está viendo ahí? Sí. 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 Sí, sí. Hemos visto cosas un poco más complejas, como medición no solamente de corriente, sino también de potencia, pero bueno, acá aparecería el transformador de corriente como transductor, el instrumento, digamos, o los instrumentos como procesamiento y presentación de resultados, y bueno, todo lo que es líneas de transmisión sería los conductores, que ya vimos que, por ejemplo, en los transformadores de corriente tenían incidencia si consideramos cuál es la potencia que puede suministrar el transformador en el secundario, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto podría entenderse como un sistema de medida simple. Lo mismo podríamos decir de una medición con osciloscopio, ¿sí? La medición con osciloscopio aparece también el problema, bueno, además del transductor, que podría ser la punta, como dijimos, la línea de transmisión, que podría ser el conductor, aparece el hecho de que el dispositivo sobre el que estamos haciendo la medición y el osciloscopio podrían estar conectados a una misma, un mismo sistema de provisión de energía eléctrica, ¿sí? Con lo cual ya hemos visto que la tierra del osciloscopio, y lo vieron ustedes en el gabinete también y lo van a ver un poco más en detalle en la práctica, la tierra de conexión del osciloscopio está conectada directamente eh, con una resistencia óhmica extremadamente baja con la tierra del propio sistema de medición. Con lo cual, bueno, ya hemos dicho, hay que tomar las precauciones adecuadas para evitar medir con el osciloscopio o aplicar a la punta del osciloscopio, sobre todo en el conector de tierra, un potencial que sea superior al potencial de tierra, que en general son valores muy bajos. Hoy también vamos a avanzar un poquitito más sobre eso, pero son valores extremadamente bajos de resistencia, con lo cual si aplicamos una tensión importante a la conexión de tierra del osciloscopio, podemos generar un cortocircuito y dañar al aparato, los conductores, etc., ¿no? Entonces, el esquema de medición visto como sistema de medida tiene ciertas particularidades que dependerá del caso y bueno, justamente viéndolo así como sistema de medida es como vamos a tratar de estudiar un poco cuáles son los problemas de interferencia o de afectación de señales externas al circuito de medida al circuito sobre el que queremos medir, ¿sí? ¿Está bien? Está más o menos claro lo de la tierra del osciloscopio, ya lo hemos mencionado, creo que ya lo vieron, sí, no, creo no, lo vieron en el gabinete también. ¿Se entiende la idea? Van a ser un ejemplo también en el laboratorio. En el próximo, creo que el laboratorio ya es el próximo lunes, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en particular sobre esto? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Seguimos adelante? Sí, Bien, sí. bien. Vamos entonces. Bueno, acá hay una representación esquemática de un sistema de medida, en un sistema de bloques, como para poder identificar los distintos componentes en forma general y ver por dónde aparece el problema de las señales de interferencia, ¿sí? Tenemos una señal, la señal que acá está indicada como XS, que es la señal que pretendemos medir. Un cierto bloque que acá está indicado como A sub S, que bueno, son los bloques propios de un sistema de medida, como ya hemos visto, que son amplificadores, pero bueno, otros elementos que llevan la señal a medir al elemento o a conseguir la salida, que es la que quiero medir con el propio instrumento de la cual quiero procesar el resultado, ¿sí? Y por otra parte tengo las señales de interferencia, que serían señales externas, ahora vamos a ver que pueden ser de distinta naturaleza, ¿sí? Pero tenemos señales externas que pueden afectar al sistema de medida con
una cierta incidencia que acá está modificada o influida por este bloque que correspondería a una ganancia, a una modificación de la señal de interferencia que no llega directamente a la salida, sino que llega a través de algún bloque, de alguna forma, acopla al circuito de medida e incide sobre el resultado final que es este que queremos obtener para hacer la medición. Y por otro lado tenemos las señales modificantes o magnitud de influencia, de las cuales es así, ya hemos hablado. La magnitud de influencia, como podía ser la temperatura, por ejemplo, ¿eh? ¿Se acuerdan? En los multímetros era bastante común que aparezca como dato la temperatura a la cual el instrumento puede trabajar, fuera de lo cual no está garantizado eh, el error que tiene especificado el fabricante, o también un rango fuera del rango para el cual están especificados los errores, donde lo que se hacía era aumentar el error, la medición o la incertidumbre de medición para rangos de temperaturas por encima o por fuera, más que por encima, porque pueden ser temperaturas superiores o inferiores, por fuera del rango para el cual el instrumento está calculado. Entonces, estos bloques que están indicados como delta A sub S y delta A sub I, son bloques que de alguna manera representan la cuantía en la cual las magnitudes de influencia y las magnitudes de interferencia o la señal de interferencia afectan al resultado final de la medición. Entonces, respecto a la magnitud de influencia no vamos a decir mucho más que eso. Respecto de las señales de interferencia, de las que vamos a empezar a hablar ahora. Entonces, si queremos hacer que las señales de interferencia, como dijimos, van a ser de distinta naturaleza, ahora las vamos a analizar en detalle, pero si queremos que no incidan sobre el resultado final, o incidan lo que hemos dicho siempre, ¿no es cierto? Es decir, así lo decíamos con la magnitud de influencia, es decir, que incidan de tal manera que no modifiquen el resultado final más allá de la incertidumbre o del error propio que tiene el sistema nuestro de medición, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer que este bloque de ganancia que da la incidencia de la magnitud de influencia sobre el resultado final sea lo más chico posible. Y sobre todo tratar de disminuir la magnitud de influencia, ¿no? En general, cuando uno trata de gobernar el efecto de la magnitud de influencia sobre la medición, bueno, lo que tratamos primero es de disminuir esas magnitudes esas señales de interferencia de acuerdo a los esquemas que vamos a ver enseguida. Entonces, por eso el planteo inicial de ver a cualquiera de los circuitos o los elementos, las formas de medición, los métodos de medida que hemos visto como un sistema de medida, porque el sistema de medida va a estar afectado por señales de interferencia de distinta forma y en distinta cuantía, ¿no es cierto? Porque va a depender de justamente de que podamos individualizar la forma en que afecta a través que acá está representado a través de la ganancia de la magnitud de influencia, ¿no? Bueno, cuando hablamos de señales perturbadoras o magnitudes de influencia o señales de interferencia, podemos distinguir, digamos, hay distintas clasificaciones, pero una de las clasificaciones las agrupa entre señales internas y señales externas. Nosotros vamos a abocarnos a las externas. Respecto a las internas, solo diremos que son las que están propiamente en el sistema de medida, no vienen de fuera, ¿sí? Estas señales de interferencia que son externas. Ya hemos hablado de la FEM termoeléctrica, por ejemplo, en el caso de medición de resistencia de bajo valor, cuando utilizamos conectores de conexión, ¿sí? Ahí habíamos hablado del tema de las resistencias que aparecían en los elementos de conexión, hablamos de los 4 terminales, pero también de efectos termoeléctricos que se generaban por materiales, de la unión de distintos materiales que generan pares termoeléctricos dependiendo de el tipo de material, ¿no? Lo que se conoce habitualmente como termocupla, que puede incidir en la medición de valores muy bajos de tensión, por ejemplo, ¿sí? Bueno, otra de los ejemplos típicos es el ruido térmico de los resistores, ¿no? Por la agitación térmica de los portadores de carga, etcétera. Pero bueno, son
señales perturbadoras internas para las cuales se utilizan métodos de medición que tratan de evitarlo. Es decir, en la medición con un circuito puente en el cual pueden aparecer FEM termoeléctrica, por ejemplo, lo que se hace es hacer la medición, como el puente está en equilibrio para una determinada condición, el puente de Wheaton, por ejemplo, lo que se hace es invertir la polaridad de la fuente de tensión, ¿sí? Y verificar que el equilibrio se cumple para ambas polaridades, con lo cual uno de alguna manera estaría viendo que las FEM termoeléctricas no pesan, o de alguna manera tratar de eliminarlas si es que pesan, o de compensarlas a través de mediciones promediadas con ambas polaridades. Se verá, digamos, de acuerdo al circuito de medida, cómo uno puede controlar esas magnitudes de interferencia o señales perturbadoras internas al sistema. Por eso es que la idea de hoy es abocarnos a lo que es las señales de interferencia de origen externo, simplemente, ¿no? Bueno, en cuanto a las señales de origen externo, fundamentalmente se dan por señales de tipo eléctrico o señales de tipo magnético o acoplamientos directos por señales de tierra, así como pasaba en el caso de las señales de modo normal, de modo común, por ejemplo. Entonces vamos a tratar de ver cómo influyen esas señales que se acoplan de distintas maneras al sistema de medida, cómo influyen en el resultado de la medición o cómo pueden influir. Y bueno, lo que hablábamos, el objetivo principal es verificar si inciden y en qué cuantía inciden, si modifican o no el resultado de la medición. Pero por otra parte, una vez que determinamos que sí pueden modificar en una forma, en una cantidad relevante para la medición que estamos haciendo, porque si no, no tiene sentido, digamos, si sabemos que existe pero no inciden sobre la medición, no importa, no tienen importancia, ¿no? Como siempre hemos dicho, medir con el menor error compatible con los requerimientos de la medida propuesta. Entonces, o eliminarlas o tratar de paliarlas, hacer que afecten menos por distintos métodos que son justamente a los que vamos a apuntar. Entonces, se pueden diferenciar varios mecanismos por los cuales las señales externas afectan a la medición, ¿no es cierto? Todas aparecen, digamos, todas terminan desencadenando una señal de modo normal, es decir, una señal que se pone en serie con la señal a medir y modificándola, ¿sí? Factores modificantes justamente debido a señales externas. Se pueden distinguir distintos tipos de acoplamiento. Distintos tipos de acoplamiento de las señales externas. El acoplamiento resistivo o conductivo, que es el que vamos a ver más en detalle y al que vamos a apuntar sobre todo con casos particulares. Ustedes ya algo han visto cuando analizamos las señales de modo común y cómo las señales de modo común se terminaban comportando o afectando como señales de modo serie en los circuitos de medida. Eso es por corrientes de circulación en los circuitos de tierra, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, los que sí no hemos visto todavía son las señales de interferencia que se acoplan a través de un acoplamiento capacitivo o a través de un acoplamiento inductivo. En cuanto al acoplamiento capacitivo, se da por conductores con tensiones importantes, cercanos al circuito de medida, con lo cual hay un acoplamiento eléctrico, por eso capacitivo, un acoplamiento eléctrico que da lugar a una modificación del parámetro que estemos midiendo. Cuando hablamos del acoplamiento inductivo, evidentemente está asociado con campos magnéticos generados por conductores que llevan una corriente en la cercanía del circuito de medición. Y cuando hablamos de radiación electromagnética, esto se da sobre todo a altas frecuencias y bueno, justamente parte de la energía que se origina por la fluctuación de carga se radia electromagnéticamente, lo que habitualmente se habla de radiofrecuencia, y bueno, tiene componentes de campo eléctrico y campo magnético que generan interferencias comparables a las acopladas capacitiva o inductivamente, es decir, terminan afectando de la misma manera. La radiación
electromagnética se controla de manera similar, digamos, a los acoplamientos, a la forma en que se controlan los acoplamientos capacitivo e inductivo, ya digo porque está generada por campos eléctricos o magnéticos cercanos, ¿sí? En general, los medios de mitigación de la afectación de la señal de interferencia utilizados para acoplamientos capacitivos e inductivos terminan mejorando el comportamiento del sistema respecto de la radiación electromagnética, ¿sí? Por eso nos abocaremos fundamentalmente a estos tres primeros, porque además la radiación electromagnética, como digo, afecta sobre todo a altas frecuencias y bueno, exceden un poco lo que se pretende en la materia, ¿sí? Bueno, entonces, tratando de poner un circuito que de alguna manera ponga de manifiesto los fenómenos de los que estábamos hablando, podemos suponer un ejemplo de un circuito de medición, como los que hemos visto últimamente, que corresponden a la medición de una fuente, en este caso puede ser un circuito equivalente representado por la tensión y la impedancia de Thevenin, medida con un instrumento cualquiera, un multímetro digital, puede ser un osciloscopio, representado, si es un osciloscopio, por sus parámetros típicos característicos, resistencia y capacidad de entrada. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho, acoplamiento capacitivo se daba fundamentalmente por conductores a una cierta tensión en la cercanía del circuito de medida. El circuito de medida es simplemente este, ¿no es cierto? Nuestro sistema de medida. El sistema de medida es la señal que queremos medir, el sistema de transmisión, el procesamiento que lo hace el mismo instrumento y bueno, y el resultado final que también lo brindará en este caso el instrumento a través de una pantalla o la señal que esté memorizada. Entonces, lo que tenemos es un conductor a una cierta tensión que se acopla a través de las capacidades parásitas que haya respecto del circuito de medida y termina generando una tensión, ¿sí? Acá se genera un divisor de tensión con este conductor que está a una cierta tensión U sub D, una tensión externa. Supongamos un circuito de medida que esté en la cercanía de una línea de media o alta tensión, ¿sí? Bueno, aún de baja tensión con una proximidad importante, ¿no? Entonces, el acoplamiento capacitivo lo que hace es generar que aparezca una tensión adicional en bornes del instrumento de medida, con lo cual lo que tenemos es una modificación de la señal medida. Bueno, por supuesto que para poder determinar la incidencia tenemos que ser capaces de generar o determinar el circuito equivalente que corresponde a una configuración determinada, ¿no? Bueno, si por ese conductor además está circulando una corriente importante, se genera un campo magnético que, bueno, acá está graficado por estos puntitos, ¿no? El punto de la cruz es la forma o la polaridad que tiene nuestro campo magnético. Ese campo magnético, a su vez, induce, si ese campo magnético llega a este lazo de medición, induce corrientes y por lo tanto modificaciones en el circuito de medida, con lo cual también introduciría errores en el circuito de medida si la corriente esta fuera suficientemente grande y la proximidad fuera lo suficiente como para afectarlo, ¿no es cierto? Fíjense que ya ahora, con lo que vimos hasta ahora, ya se puede inferir que la cuestión no es simple. El sistema, el métodos de estudio de interferencia y mitigación de las interferencias del sistema de medida son cuestiones complejas que, bueno, deberán ser abordadas para cada caso particular, porque en este circuito lo que estamos pretendiendo es abarcar en general un circuito de ejemplo como para ver de qué señales de interferencia tenemos que estar atentos cuando estamos armando un sistema de medida, ¿no? Bueno, y las interferencias conducidas, que son a través de los circuitos de tierra, que bueno, veremos que a través de un circuito de tierra, si este circuito, esta fuente equivalente estuviera conectada a una cierta tierra, se generarían circulaciones de corriente, ya lo vimos cuando vimos los instrumentos de medida, los instrumentos digitales, lo que correspondía a las señales de modo normal, ¿no? Señales de modo normal a partir de las señales de modo común que aparecían, ¿no? Así que bueno, ¿cómo venimos con esto? La idea es generar un concepto general de lo que es un sistema de medida, de los cuales
ya hemos visto varios ejemplos, a pesar de que hasta ahora no lo hayamos llamado así, e identificar señales externas, de las cuales tampoco hasta ahora hemos hablado, o hemos hablado muy poco, identificar señales externas para poder cuantificar cómo afectan a la medición, ¿no? ¿Está más o menos clara la idea o les queda quieren hacer alguna pregunta? ¿Se entiende a dónde apuntamos? ¿O está...? ¿Sí? Sí, por mi parte sí. Bueno. Bueno, vamos entonces para adelante. Bueno, vamos con el acoplamiento resistivo, para lo cual, o conductivo, ¿no? Para lo cual vamos a revisar un poquitito cómo es la forma del sistema de alimentación, de distribución en nuestro país, ¿no? Que no es muy diferente a otros lugares, pero bueno, vamos a ver el caso típico de sistema de alimentación en baja tensión a través de un transformador, ¿no? En general, el sistema de distribución en Argentina, es decir, cómo nos llega la energía en baja tensión para alimentar un equipo, un instrumento de medición. Si bien esto, por supuesto, lo van a ver en detalle en materias ulteriores, pero bueno, tenemos que, para poder entender un poco el tipo de acoplamiento resistivo, vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Por supuesto, los electricistas lo verán mucho más en detalle, pero también los electrónicos en las materias como máquinas e instalaciones eléctricas van a ver esto en más detalle, ¿no es cierto? Simplemente vamos a tratar de dar una idea para los que no la tengan todavía, que puede ser que algunos ya la tengan, de cómo es el sistema de distribución en baja tensión habitual en nuestro país, como para entender por dónde pueden venir los acoplamientos resistivos, ¿no? De tipo conductivo. Habitualmente se tiene un transformador, vamos a acá tener un poquitito más de detalle, tenemos un transformador que en general se alimenta en media tensión, ¿sí? Es bastante común en las zonas urbanas ver las plataformas donde están los transformadores de alimentación, transformadores que se alimentan en media tensión a través de conductores aéreos o de cables subterráneos, y una salida trifásica normalmente donde el primario del transformador en media tensión está en triángulo y la salida está en estrella, por medio de la cual, digamos, un sistema en estrella, del cual ya hemos visto ejemplos cuando vimos medición de potencia, tenemos la alimentación típica de un sistema de 3 por 380 volt con 220 volt respecto del neutro de cada una de las fases. Entonces lo habitual es alimentar el equipo con desde una de las fases y tierra o el neutro, ¿sí? El neutro que nos llega al domicilio, al laboratorio, donde sea, en general uno lo ve como un neutro que no está puesto a tierra, pero sí está puesto a tierra, aunque no en el lugar, en el sitio de la instalación, es decir, no donde tenemos el equipo. Si este equipo lo tenemos enchufado en un enchufe en casa o en el laboratorio, el neutro de alimentación está conectado a tierra, pero en la zona donde se halla el transformador, es decir, todos los transformadores de media tensión tienen esta estrella de salida con el neutro referido a tierra, ¿sí? Y por otra parte, se grafica acá la tierra típica, como la que habíamos visto en el caso de la conexión de un osciloscopio, ¿sí? Con el típico enchufe de 3 patas, donde una de las patas corresponde a la tierra, que en realidad es una tierra de seguridad, ¿no es cierto? Una tierra que lo que me garantiza es que el equipo está puesto a tierra, y ahora vamos a ver un poquitito más sobre eso, para evitar que la parte accesible por el operador tome un potencial que pueda ser peligroso para el operador. Entonces ya de por sí lo que vemos es que aparecen dos conexiones de tierra, una en la zona donde está el transformador, que puede estar a varios metros, centenares de metros del lugar donde tenemos emplazado el equipo. Bueno, vamos a ver justamente qué dificultades puede traer eso, ¿no? Bueno, acá un poco más de explicación, digamos, para tratar de dejar graficado, por lo menos cualitativamente, el esquema de alimentación de distribución en baja tensión típico, donde se aclara que, bueno, tenemos dos tierras en principio, una que es la tierra propia de la subestación
y otra la tierra de seguridad. Respecto a la tierra de seguridad, me gustaría reforzar un poco la idea de por qué es imprescindible, ¿no? Cuando tenemos un equipo, eh, cuando digo un equipo podemos pensarlo como un instrumento de medida. Nosotros los instrumentos digitales, por ejemplo, que hemos visto en general están alimentados por baterías, ¿sí? Con lo cual no tiene una conexión a la fuente de alimentación. Sí, en el caso más cercano de los que hemos visto es el caso del osciloscopio, ¿no? Que sí tiene una fuente de alimentación y sí está conectado a la red. Y a través del la típica ficha de 3 patas, donde tenemos la fase, el neutro, y una conexión de tierra que lo que hace es poner a tierra la parte del equipo que está accesible por el operador. Por supuesto que hay diferencias que no vienen al caso ahora, digamos, si las partes accesibles por el operador son metálicas o son de plástico, por el tipo o de algún material aislante eléctrico, por el tipo de peligrosidad o de contacto que se puede tener, ¿no? Pero bueno, en general el esquema es este, es decir, tenemos una carcasa del equipo que está puesta a tierra, digamos, esto uno lo puede imaginar, una, una ladera, por ejemplo, ¿sí? Tiene un esquema que uno lo puede graficar de la misma manera, es decir, si como equipo entendemos la ladera, tenemos una carcasa metálica que está puesta a tierra, una tierra de seguridad, ¿eh? Y si tratamos de hacer un circuito equivalente de esto, cuando aparece una falla, es decir, cuando la conexión de entrada, sobre todo la fase, el vivo de la alimentación, se pone en contacto con la carcasa del elemento sobre el que estamos operando, ¿sí? Que es accesible para el operador, lo que se genera es una impedancia de falla, que ya no es una aislación que mantiene separada la tensión de la carcasa que está puesta a tierra justamente para que el potencial no sea peligroso, sino que al generarse la falla, al haber un cortocircuito o prácticamente un cortocircuito entre la carcasa y la fase, lo que aparece es una impedancia de falla, que en general, si estamos hablando de un cortocircuito, justamente es una impedancia extremadamente baja. Con lo cual, el potencial al que queda la carcasa se puede determinar a través de esta expresión, ¿no? Si hacemos el circuito equivalente donde aparece la impedancia equivalente de la fuente, ¿sí? Que sería la impedancia equivalente vista de estos bornes, la resistencia de tierra, es decir, cuál es la impedancia que hay entre la carcasa y la tierra propiamente dicha. Esto se da por el tipo de conexión que haya y además por por el terreno, por distintas condiciones del terreno, la humedad, o las características propias del terreno que tiene distintas resistencias. Entonces aparece un circuito equivalente como este, donde la carcasa del equipo, que en principio estaba prácticamente conectado a tierra, ¿por qué? Porque esta impedancia de falla era extremadamente grande, ¿sí? Es decir, cuando no hay un cortocircuito, esto que hemos graficado acá como impedancia de falla es un valor extremadamente grande, ¿sí? Si este valor es muy grande, la diferencia de potencial del equipo respecto de tierra, es decir, la tensión que aparece en la resistencia de tierra, es una tensión extremadamente baja, es lo que se busca. Es decir, que el equipo esté protegido. El problema es cuando se produce una falla en el equipo y esta impedancia, que ahora la llamamos impedancia de falla, toma valores más bajos, con lo cual la tensión en el equipo ya deja de ser una tensión pequeña y puede convertirse en una tensión peligrosa. Por eso es que, bueno, habitualmente se trata de que la tensión de tierra sea de un valor lo más relativamente bajo, ¿sí? Habitualmente es común, digamos, tener resistencia de tierra del orden de algunos ohm, con lo cual se consigue que se mantenga la protección de los operadores, la gente que tenga accesible el panel frontal del equipo ante condiciones excepcionales de falla. Entonces, esto es un concepto de tierra de seguridad que no tiene nada que ver con la tierra propia del sistema que hemos visto acá, que es una referencia de tierra también para fijar un potencial de referencia en la salida, ¿sí? Pero que el objetivo de esta tierra en la zona del usuario es evidentemente el de protección fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a nuestro problema, podemos poner... ¿Estamos con esto? ¿Se entiende la idea? Digamos, el sistema de distribución, nada, esto es el sistema propio que tenemos, no vamos a ponernos a discutir distintos esquemas de sistemas de distribución en baja tensión, que los hay, pero bueno, este es el típico que usamos en el país. Me interesa sobre todo que quede más o menos clara la idea de la importancia de la tierra de seguridad, por eso evitar eliminar la conexión de tierra, ¿sí? Están los famosos adaptadores esos que nos servirían, ya lo hemos mencionado cuando hicimos mediciones con osciloscopio, nos pueden servir para aislar
aislarnos de la Tierra y evitar inconvenientes de señales de modo común, ¿sí? Pero bueno, evitarlo porque eso justamente lo que hace es eliminar lo que es la tierra de seguridad, con lo cual ponemos en riesgo al operador, digamos. Si no lo queremos mucho, por ahí le podemos dar, pero no es lo aconsejable, ¿no? Bueno, ¿está más o menos claro hasta acá esto? Sí, profe, se viene siguiendo. Bien, vamos entonces a volver a lo nuestro, que es el sistema de medida. Vamos a poner como ejemplo un sistema de medición de temperatura con un transductor de tipo de termocupla, ¿sí? Un bimetal que con distintos materiales lo que consigue es una diferencia de potencial proporcional a la temperatura que tengo en la unión de los dos metales. Y eso es básicamente el principio de funcionamiento de una termocupla. Que bueno, como genera una caída de tensión o una diferencia de potencial, lo que tengo que tener es un instrumento que sea capaz de medir tensión, ¿no? Lo típico puede ser un multímetro, como los que hemos visto. Bueno, tenemos la carcasa del multímetro, la zona de conexión, esto podría ser también un osciloscopio, es decir, en principio, el caso más general, puede haber casos en los que esto no sea así, pero el caso más general y que nos interesa para poner de manifiesto justamente la interferencia de tipo conductiva es que el instrumento de medida que estemos utilizando tenga una conexión a tierra, ¿sí? Por otra parte, el transductor, imaginen que este transductor puede estar conectado en la carcasa de un motor que está en una planta industrial, bueno, del cual necesitamos monitorear la temperatura justamente para asegurarnos de que no se dañe el motor que está a una cierta distancia, ¿sí? Este transductor, si está puesto sobre la carcasa o en algún elemento sobre el cual queremos medir temperatura, también es muy posible, se da, y ese es el caso que pretendemos analizar, que esté conectado a una determinada tierra, ¿sí? Un determinado potencial de tierra, otra vez, por seguridad. O sea, cualquier elemento que esté accesible a operadores van a estar conectados a tierra. Sin embargo, estas dos conexiones de tierra pueden estar a una distancia importante, ¿sí? Si están a una distancia importante, es probable que las dos conexiones de tierra, por las corrientes de circulación que hay por la propia tierra, tengan distintos potenciales, ¿sí? Las tierras acá indicadas como T1 y T2 tengan distintos potenciales y que justamente lo que hacen es, esa diferencia de potencial es generar una corriente de circulación de tierra, ¿sí? Esto se parece bastante a los circuitos que hemos visto cuando analizamos las señales de modo común, ¿sí? Es decir, se genera, debido al potencial entre las dos tierras, que existe, ahora vamos a poner un ejemplo, una circulación de corriente, ¿qué es lo que hace? Genera en esta ZS una caída de tensión que se pone en serie con la tensión que queremos medir. Acá aparece la señal de modo normal provocada por este acoplamiento tipo conductivo que lo que hace es modificar la tensión que queremos medir y por lo tanto generar un error, una incertidumbre, una componente de incertidumbre adicional, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Estos son mediciones. Entre las tierras, el laboratorio de medidas eléctricas, lamentablemente, no sé si alguno ya lo ha cursado antes, pero no hemos tenido oportunidad de que lo vean personalmente muchos con esta modalidad a distancia que hemos tenido que aplicar gracias a la pandemia. Pero bueno, estas son mediciones de tensión hechas en el laboratorio, diferencia de potencial medidas en el laboratorio. El laboratorio está alimentado, el laboratorio de medidas eléctricas, donde hacemos las mediciones, el que ustedes, el que no haya podido ir, el que ven en los videos donde mostramos cómo hacemos, o sea, les mostramos las prácticas, tiene una conexión de tierra propia, que es la conexión de tierra del edificio, la tierra de seguridad. La puesta a tierra, como imagínense en cualquiera de sus casas, puede haber una puesta a tierra o un sistema de tierra de seguridad, ¿no es cierto? El laboratorio está alimentado a través de una subestación, de un transformador, como con el esquema que vimos recién, un transformador trifásico que alimenta a todo el edificio del Departamento de Electrotecnia. Bueno, esa subestación, ese transformador que está a algunas decenas de metros de donde está el laboratorio de medidas eléctricas, también tiene su secundario
con el neutro puesto a tierra, ¿no? Con el esquema típico que presentamos recién. Bueno, lo que hicimos nosotros acá, y lo que les estamos mostrando, es la medición que hicimos en una oportunidad respecto del potencial, la diferencia de potencial, medida con un osciloscopio, la diferencia de potencial que hay entre la tierra de la subestación, la tierra donde se alimenta, la del transformador, ¿no? Sería por el esquema que habíamos visto acá, sería pensemos que esto está a una distancia importante, algunas decenas de metros, la diferencia potencial entre esta tierra y la tierra, la puesta a tierra propia de donde está el equipo de medición, el laboratorio de medidas eléctricas. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de potencial está graficada acá. Fíjense que hay dos gráficos con valores sustancialmente diferentes, ¿no? Acá es donde llegamos a picos del orden de los 3 volts prácticamente, y acá donde no superamos los 500 milivolts. Bueno, esta es la misma diferencia de potencial entre las mismas dos tierras, pero medida en diferentes horarios de un mismo día. ¿Sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Es muy difícil determinar el potencial que se genera en las tierras, y uno lo que más puede tener, o lo que más le debería intentar tener, y es deseable, es el máximo potencial que pueda aparecer entre las tierras para el lugar donde tengamos que hacer la medición, ¿no? Donde tengamos que implantar nuestro sistema de medida. Bueno, esto ya muestra que es bastante difícil cuantificar las interferencias del tipo conductiva de las que estamos hablando, y bueno, para lo cual habrá que conocer muy bien el sitio donde estemos midiendo. Excede completamente a lo que hemos venido viendo hasta ahora, de lo que corresponde al sistema de medida propiamente dicho. Esto depende del lugar de instalación. ¿Sí? Bueno, volviendo entonces a nuestro... ¿Estamos hasta acá? ¿Entiende? ¿Preguntas? Sí, sí, El, perfecto. el máximo potencial que dice I es el máximo pico, ¿no? Claro, fíjense que tenemos frecuencias superpuestas seguramente son múltiplos de 50 Hz, porque en general las corrientes parásitas que circulan por las tierras son debidas a los sistemas de 50 Hz que están conectados a tierra en distintos lugares. ¿Sí? Pero bueno, lo que tenemos acá sí son valores picos. Fíjense que acá tenemos valores picos de más o menos 3 volts aproximadamente, donde acá tenemos valores picos del orden de menos de 500 milivolts. ¿Sí? Perfecto. Y la forma de onda es bastante arbitraria. ¿No? Pueden aparecer muy distintas. Acá aparece más ruido de alta frecuencia que acá, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, esas son perturbaciones que el sistema de alimentación tiene una determinada impedancia equivalente de Thevenin, ¿sí? Es la que graficamos por acá, digamos, en este circuito. Esta impedancia equivalente, si las corrientes que se toman desde el transformador son corrientes no sinusoidales, ¿sí? Por cargas no lineales. La fuente de una computadora, por ejemplo, es una carga en general extremadamente no lineal por el tipo de fuente que utiliza. Bueno, si sumamos cargas no lineales, imagínense que estamos pensando en la suma de todas las cargas de todos los usuarios que están conectados a un mismo transformador, lo que generamos es una caída de tensión en esa impedancia equivalente, que es una caída de tensión no lineal. Es decir, una señal que es completamente deformada, dista mucho de ser una sinusoide, con lo cual lo que tenemos ahí es una caída de tensión que, si esa impedancia equivalente es suficientemente grande comparada con la impedancia de los circuitos que tenemos que alimentar, termina aplicando al circuito que alimenta una tensión deformada, ¿sí? Porque acá la tensión que aparece en estos bornes, ¿sí? Que sería la que aparece acá, es la suma de la tensión propia del generador, que en principio es sinusoidal, más la caída que aparece en la impedancia equivalente del generador, ¿no? Entonces, si la corriente que circula es deformada, la impedancia que se ve acá es deformada. Ustedes lo vieron cuando vieron en el laboratorio número 3 la medición de la corriente de un transformador en vacío, ¿sí? Que tiene una componente, un tercer armónico importante. Bueno, eso no era una señal que no era una sinusoide pura, ¿no? Bueno, más acá que estamos pensando en cargas sumamente variables. Todo lo que es iluminación incandescente, iluminación fluorescente o iluminación de LED, en general, si no son luminarias de muy buena calidad,
la corriente que toman, también lo van a ver en un ejemplo cuando hagan bueno, lo vieron cuando hicieron el laboratorio 2, ¿sí? Que se mide la corriente de un tubo fluorescente alimentado con un balasto electrónico, así que genera una onda que se parece más a una triangular, de sinusoide tiene muy poco, ¿sí? Bueno, todas esas corrientes que van tomando los distintos usuarios van generando deformaciones en la onda de tensión, ¿no? Bueno, que dependiendo de la potencia cortocircuito, de la impedancia de esa fuente, es que son despreciables para nuestra alimentación y recibimos en el lugar donde necesitamos la alimentación una onda bastante sinusoidal, lo que no quiere decir que anden dando vueltas por los circuitos señales de frecuencias más altas, que son las que terminan influyendo en estas tensiones de tierra que estamos viendo acá, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a nuestro circuito de medida original, podemos hacer un circuito equivalente y, bueno, por supuesto, terminamos construyendo o determinando un circuito que se parece mucho al que analizamos cuando analizamos señales de modo común con los instrumentos digitales, porque de hecho tiene un formato similar, y cuando hablábamos de señales de modo común, muchas veces se debían a señales de tierra, aunque no lo hayamos dicho expresamente porque todavía no habíamos llegado a poder explicarlo como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Pero esa señal de tierra lo que genera es una señal de modo común, una corriente de modo común que a través de la caída de tensión en esta impedancia que se halla en serie con la impedancia del circuito de medida, y bueno, genera un error adicional. Es decir, estamos midiendo una tensión que en realidad no es solamente la tensión que pretendemos medir, que sería la que corresponde a la temperatura, indicación de temperatura termocupla, sino la caída en ZS que, bueno, tendremos que poder cuantificar a través de señal de modo normal que hemos puesto acá, la tensión de modo normal, originada por esta tensión de tierra, ¿sí? Entonces tendremos que, como siempre, evaluar esta tensión de modo normal, ver si pesa o no pesa, como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Con otras señales, ver si pesa o no pesa respecto de los errores o la incertidumbre de medición, y en su caso tratar de, si pesa, digamos, si no pesa, bueno, nada, seguimos adelante. Existen, pero no son de importancia, ¿sí? Está claro lo de siempre, es decir, no tenemos que medir sin error, no existe la posibilidad de medir sin error, ¿sí? Tenemos que medir con errores compatibles con nuestras necesidades, ya lo hemos dicho hasta el cansancio del primer día en la materia. Esto aplica exactamente el mismo concepto, es decir, si el error que genera, esta tensión de modo normal que genera, es despreciable o es muy pequeña comparada con el error de medición, no tenemos por qué preocuparnos, todo esto ya está terminado acá, digamos. Si no, si esta señal de interferencia acoplada conductivamente pesa, bueno, tendremos que buscar métodos de mitigarlo, ¿no? Si podemos, si no, como siempre, tendremos un componente más del error de medición, ¿no? Como ya nos ha pasado. Que por supuesto es un error sistemático. Bueno, hasta acá estamos, no hay demasiada novedad. Es un caso particular de cosas que de alguna manera ya hemos visto con otro nombre, pero que ya las habíamos visto, por lo menos habíamos visto sus efectos con anterioridad en otro sistema de medida, ¿no? Bueno, hay distintas maneras de eliminar el problema o de disminuir el problema. Bueno, una de ellas es obviamente desconectar el borne que estaba conectado a tierra del instrumento, este borne, desconectarlo, dejarlo abierto, con lo cual evidentemente aumentamos esta impedancia, que ahora se vuelve más capacitiva. También hemos visto impedancias equivalentes de circuitos respecto del borne bajo de instrumentos, ya como he hablado también sobre esto, pero bueno, ahora aplicado a este caso particular. Bueno, acá el problema es que, digamos, en principio habíamos dicho que esta T2 podría ser necesaria por una cuestión de seguridad y ahora la hemos abierto. De todas maneras, la cuestión de seguridad está al cubierto porque hemos mantenido conectada la tierra T1, ¿sí? Que a través de esta impedancia, que es una impedancia baja en general para este tipo de transductores de los que estamos hablando, sigue conectado el borne low del instrumento
a una tierra, si bien a una cierta distancia, a un potencial de tierra que le da la seguridad que necesitamos si es que tenemos que tener una tierra de seguridad, como hemos dicho, conectada, ¿sí? Pero bueno, lo que sí hemos hecho es aumentar esta impedancia en el circuito equivalente y, bueno, lo mismo que pasaba cuando analizábamos los instrumentos digitales, las señales de modo común, disminuyen bruscamente y por lo tanto la señal de modo normal correspondiente, ¿no? Bueno, otra forma de balearlo sería poner una impedancia. Son esquemas que son menos utilizados, pero bueno, los mencionamos porque pueden ser una solución y suelen aparecer en la bibliografía, ¿no? Uno es aumentar la impedancia, es un caso intermedio entre desconectar y tener conectado en forma con un conductor, ¿no? Tener una resistencia intermedia que tenga un cierto valor y bueno, lo que hace es disminuir la, la corriente de modo común hasta un valor que haga que la tensión de modo normal en ZS sea despreciable frente al error de medición, ¿sí? Por lo tanto, el valor de R quedará determinado por justamente el límite que estemos buscando, si es conseguir un error por debajo de un dado valor o un error que sea despreciable directamente. Bueno, mantenemos una conexión de tierra, pero ya no con una impedancia baja, digamos, de lo que habíamos hablado para conseguir la seguridad, pero bueno, mantenemos la puesta a tierra en T2. Y bueno, la otra alternativa es un poquitito más sofisticada y la utilizan algunos instrumentos de medición que tienen entradas diferenciales, sobre los que no vamos a dar detalle, pero lo que se consigue es disminuir la tensión de modo normal en una relación que es bastante importante porque fíjense que queda involucrada la resistencia de entrada del instrumento, que en general es una resistencia extremadamente alta, ¿sí? Bueno, esto es por supuesto que acá ya no es una solución que podamos tomar nosotros una vez que tengamos el instrumento de medida. Estamos eligiendo otro instrumento de medida que tenga una entrada de tipo diferencial, ¿no? Que son instrumentos particulares o a veces un mismo instrumento tiene distintas formas de conexión. También esto lo mencionamos como ejemplo porque, bueno, aparece, hay instrumentos que lo tienen y, bueno, la bibliografía lo menciona, pero lo que pretendemos al tratar este tema en la materia es sobre todo poner de manifiesto cuáles son las fuentes externas de interferencia, las tres más importantes formas de acoplamiento, que es el conductivo, capacitivo e inductivo, y desde el punto de vista del conductivo lo que pretendemos es analizar la cuestión que tiene que ver con la conexión de tierra, con una conexión de tierra o sin la conexión de tierra. Puntos intermedios que hemos visto en estos incisos B y C, simplemente están de modo ilustrativo, pero sí lo que más nos interesa es que sean capaces en un circuito de determinar si la interferencia externa generada por un acoplamiento de tipo conductivo incide o no en el valor de medición, ¿no? Más que tratar de definir soluciones particulares como pueden ser la utilización del instrumento con entrada diferencial que excede un poco lo que corresponde a la materia. Entonces, lo más importante es está claro que abriendo el circuito mejoramos la conexión o la condición del rechazo a las señales de interferencia de tipo conductivo, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva a la próxima conclusión, digamos, y es que para minimizar el efecto del acoplamiento de tipo conductivo, la condición básica de cualquier circuito de medida es tratar de tener un único punto de puesta a tierra, no tener varios puntos de puesta a tierra porque eso genera corrientes de circulación que hacen justamente que las tensiones de modo normal de modo serie se conviertan en señales de modo normal. Entonces, bueno, acá lo que tenemos son algunos ejemplos. Esto está en la bibliografía de Walsh-Smith, está publicada, accesible en la biblioteca, o lo tienen disponible ustedes bueno, hemos puesto a disposición bibliografía sobre el tema en particular que está publicado junto con esta presentación, donde lo que se muestra son distintos ejemplos para poder llevar a cabo una medición tratando de disminuir los efectos del acoplamiento conductivo, ¿sí? Cuestiones, sistemas de medida que por ahí tienen elementos, ahora vamos a hablar un poco sobre los blindajes, por ejemplo,
tienen elementos que exceden lo que pretendemos tratar en la materia, pero sí ponen de manifiesto esta importancia, y esto es un sistema, un esquema de conexión a tierra de un solo punto que es muy utilizado y es muy buscado en cualquier sistema de medida, justamente para disminuir los efectos del acoplamiento conductivo del que venimos hablando. Bueno, hay otros esquemas que hemos puesto también, ¿no? Acá tenemos un sistema, el esquema de circuito que habíamos visto recién, donde puede ser el transductor que habíamos presentado en el circuito ejemplo, donde la tensión llega a través de un conductor bifilar, pero que a su vez tiene un blindaje de material conductor alrededor, y entonces lo que hace es mantener la tierra, pero las corrientes eventualmente que pueda haber de circulación de tierra se cierran a través de la malla de este blindaje, con lo cual no afectan para nada el circuito de medida, que sería el que corresponde a esta R1 y R2. Entonces no estaría habiendo circulación de corriente de modo común sobre el circuito de medida, con lo cual no se generaría ningún efecto de señales de modo normal debido a las señales de modo común, ¿sí? Bueno, esquemas que podrían ustedes analizar. Bueno, acá tenemos un circuito, un voltímetro digital con un instrumento que tiene una carcasa alrededor de material conductor, chasis, que se puede conectar a tierra. Sin embargo, los bornes de entrada no están conectados a la carcasa del instrumento. Se mantiene la seguridad, ¿sí? Porque el instrumento está puesto a tierra, pero no incide sobre el circuito de medida, porque bueno, el circuito equivalente sería este, ¿no es cierto? Donde entre la tierra y el voltímetro tenemos una aislación. Bueno, simples ejemplos. Acá hay otro caso más, de instrumentos. Por supuesto que este tipo de instrumentos son instrumentos de construcción especial, ¿no? Que tienen guardas, blindajes, es decir, no son instrumentos de los convencionales como los que hemos estado utilizando hasta ahora. Bien, vamos a lo que es tratar de graficar y entender y ver cómo se mitigan el caso de los acoplamientos capacitivos. Respecto del acoplamiento conductivo, está más o menos clara la idea. La idea está muy emparentada con lo que habíamos visto respecto de las señales de modo común en su momento, ¿no? ¿Estamos más o menos bien con el tema del acoplamiento conductivo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por supuesto que estos esquemas se los dejo para que los miren en detalle y eventualmente hagan las consultas que corresponden. No, son ejemplos que, como les digo, exceden bastante lo que pretendemos en la materia, pero sí sirven para graficar las distintas soluciones que se van arbitrando para mejorar el tema de la mitigación de las interferencias externas, ¿no? ¿Vamos con el acoplamiento capacitivo? Dale. Bueno, también acá está mencionada la bibliografía, que también está publicada. Pero bueno, básicamente de lo que dijimos, el acoplamiento capacitivo se daba por un conductor, un elemento conductor, ¿no? Hoy habíamos dibujado un cable, esto puede ser una placa o lo que sea, conectado a un determinado potencial. Un potencial diferente respecto del potencial donde está el sistema de medida. Es decir, acá tenemos una fuente, un circuito de medida, un sistema de medida sumamente simple, donde tenemos la medición de una tensión y la impedancia de entrada de lo que puede ser el instrumento de medida. El acoplamiento capacitivo hacía que tengamos que esta tensión a la que está sometido este conductor cercano al circuito de medida, a través de un acoplamiento capacitivo se genere una tensión o aparezca una componente de tensión en el circuito de medida, que por supuesto modifica la tensión inicial que vamos a tener. Acá están soslayadas todas las que son las impedancias equivalentes, sin las cuales por ahí no sería, digamos que no sería lógico considerar, pero es un esquema que está simplificado al máximo, ¿no? Bueno, también podemos tener casos en los cuales tengamos conductores cercanos a distintos potenciales, ¿no? Con los cuales se inducen en las cercanías, se acoplan en las cercanías a través de una componente capacitiva, una tensión en un resistor, por ejemplo, la caída de una tensión que por ahí querramos medir. Es decir, el acoplamiento capacitivo, la cuestión es justamente tener conductores
cercanos a distinto potencial, ¿sí? Bueno, ¿cómo se mitiga habitualmente esto? Bueno, uno de los ejemplos típicos es el de tener conductores blindados, ¿sí? Es decir, si tenemos un conductor con un blindaje, ¿sí? Acá hay un cable coaxial, de los cuales ustedes han visto el uso en el gabinete de osciloscopio. Bueno, y hemos hablado cuando hablamos del uso de osciloscopios, o conductores blindados, ¿no? Bifilares blindados. Lo que tenemos es, si tenemos algún conductor cercano a una tensión alta, el acoplamiento se da directamente respecto de este conductor de tierra, ¿sí? O conductor de blindaje, digamos, y como este conductor está habitualmente conectado a tierra en algún lugar, lo que tenemos es un acoplamiento de tipo capacitivo de corrientes que se cierran directamente por la tierra y no afectan o afectan en menor grado al sistema de medida, porque bueno, justamente como el potencial de este conductor es un potencial suficientemente bajo, en general puesto a algún punto de tierra respecto del conductor que lleva la señal, la diferencia de potencial, digamos, es directamente la diferencia de potencial que pretendemos medir, ¿sí? Es entre un punto que está conectado a tierra en algún lugar y el conductor que lleva la señal que pretendemos medir. En este caso tenemos un blindaje adicional, pero bueno, en este caso se da igual. Si tenemos un conductor cercano a una cierta tensión, hay un acoplamiento capacitivo respecto de este material conductor que, como está conectado a tierra, no afecta o afecta en bastante menor grado la señal que pretendemos medir, ¿sí? Bueno, y respecto del otro tipo de acoplamiento, que sería el tipo de acoplamiento inductivo, que se da justamente por señales habitualmente por campos magnéticos generados por corrientes o conductores que transportan corriente en circuitos cercanos, se acoplan magnéticamente a través del flujo magnético que se genera por la circulación de corriente, y bueno, ese acoplamiento magnético genera una tensión adicional a la tensión que pretendemos medir y por lo tanto modifica la señal a medir. Bueno, una de las soluciones simples propuestas para disminuir los efectos de este acoplamiento inductivo es lo que se conoce como par trenzado, ¿sí? Lo que se hace es, ustedes habrán visto en alguno de los ejemplos del laboratorio, que para hacer mediciones de tensiones alternas se trenzan los cables del multímetro, por ejemplo. Lo que se hace con esto es generar lazos en el cable de conexión de las puntas de medición, lazos que tienen acoplamientos magnéticos en sentido contrario, con lo cual se van compensando, ¿sí? Se compensan los efectos de los campos magnéticos cercanos debido a que se van generando lazos opuestos por la forma que está trenzado el cable, ¿no? Cruzado en los cables, y con eso se disminuye fuertemente el efecto de los campos magnéticos cercanos. Entonces, para el acoplamiento resistivo, la solución, tener una única tierra. Para el acoplamiento capacitivo, o las soluciones propuestas más simples. Para el acoplamiento capacitivo, la utilización de conductores blindados, como puede ser un cable coaxial. Y para mediciones, para acoplamientos inductivos, el trenzado de los cables de conexión, ¿sí? Soluciones extremadamente simples y que en general son útiles para mediciones habituales, simples, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de frecuencias mucho más altas, la radiación electromagnética empieza a tener peso. Estamos hablando de señales de 50 Hz y algunas frecuencias o algunos múltiplos de esa frecuencia, ¿no? Múltiplos de decenas de la frecuencia fundamental. Pero para frecuencias muy altas las soluciones obviamente tendrán que pasar por otro lado y exceden lo que se pretende en la materia, con lo cual pretendemos dar en general, digamos, el concepto de lo que es interferencia en sistema de medida, porque entendemos que es un problema importante, sobre todo si, como hemos dicho de entrada en la materia, es decir, una medición está completa cuando tenemos el valor final y el error o la incertidumbre de medición, ¿sí? Bueno,
lo que hemos tratado de barrer en la materia, siempre de acuerdo a los métodos que hemos planteado, es tratar de barrer todos las cuestiones que puedan introducir errores de medición para que podamos cuantificarlos, por lo menos en forma aproximada, y saber si afectan o no, es decir, para poder dar el resultado final de la medición completo, con el valor medido y además todas las componentes de error que pueden ir apareciendo. Bueno, el tema de la interferencia externa pasa lo mismo, se trata de poder identificarlo y ver si pesa o no pesa, ¿no? Bueno, después hay soluciones un poco más sofisticadas. Acá simplemente en la diapositiva, en la presentación pusimos un ejemplo típico o un ejemplo básico de lo que es una medición con 4 terminales de una resistencia con un dispositivo o con un instrumento que es especialmente pensado para medir resistencias de 4 terminales, ¿sí? El esquema típico ya lo hemos visto y hemos analizado todas cómo pesan o no pesan estas resistencias adicionales a la resistencia que queremos medir, pero bueno, este dispositivo, por ejemplo, viene construido de tal manera de que este es el panel de conexión del instrumento, es la resistencia que pretendemos medir, y lo que tiene el instrumento es un sistema de guarda, es decir, una carcasa que cubre una carcasa metálica que cubre al instrumento, por supuesto que está dentro de lo que es el gabinete que se ve, y ese potencial de guarda, que puede ser conectado a tierra o no, lo que permite es conectar un blindaje que se le coloca a los cables, justamente para evitar interferencia de tipo externo. Estamos pensando en mediciones de resistencia con 4 terminales, con una cierta exactitud y en general para frecuencias más o menos altas, ¿sí? Bueno, este es el dispositivo, la foto del dispositivo que estamos graficando, que estamos esquematizando en la diapositiva anterior. Un caso especial, nada, como para mostrar que hay construcciones de tipo especial que se aplican cuando pretendemos hacer mediciones de mejor exactitud y bueno, por ahí para frecuencias un poco más altas de las que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿no? Bueno, con esto más o menos redondeamos lo que corresponde a lo que pretendemos presentar respecto del los sistemas de interferencia o la interferencia de tipo externo del sistema de medida y los efectos que puede producir. Y lo que ahora iríamos con el ejemplo que está planteado. No sé si hay alguna pregunta de lo que vimos hasta acá. O si vamos directamente con el ejemplo. ¿Estamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó alguna cosa sobre la que quieren que volvamos? Vamos con el ejemplo que capaz que surgen más dudas. Bueno, vamos con el ejemplo. Vale. Bueno, creo que el enunciado es bastante explícito. Tenemos que medir valor máximo y frecuencia de una señal, digamos, de la cual tenemos el circuito equivalente, tensión y resistencia de salida. Es de 100 Hz, de 100 kHz, perdón, 10 volt. Y bueno, para medirlo tenemos un osciloscopio del tipo de los que hemos venido viendo hasta ahora, uno de 8 bits, una gigamuestra, con los datos propios del manual que están traducidos acá o están reproducidos acá por simplicidad. Tenemos como transductores disponibles, tenemos las puntas. En este caso hay punta por 1, por 10 y por 100. Bueno, cable coaxial, nos dan los datos de cable coaxial, cosa que hasta ahora, por ahí en los otros ejemplos anteriores, porque bueno, no correspondía, no hacía falta, no se habían dado, pero ahora sí tenemos los datos del cable coaxial, es la resistencia del conductor central, la resistencia de la malla y la capacidad del conductor, entre el conductor central y la malla, que ese sí era dato porque ya afectaba en otras mediciones que habíamos hecho. Aparece una aclaración, digamos, en la figura donde tenemos T1, que es una conexión de tierra del dispositivo sobre el que queremos medir, que bueno, es una conexión de tierra a la cual no tenemos acceso, es decir, no se puede desconectar. Y
la guarda que tiene el instrumento es un instrumento, un osciloscopio, que tiene un blindaje, una guarda, es decir, está la carcasa del instrumento tiene interiormente un blindaje metálico, que es lo que corresponde a la guarda, que es lo que le da, además del blindaje respecto de señales perturbadoras externas, le da un contexto de seguridad al instrumento, porque bueno, está conectado directamente a tierra, por eso es que se dice que tampoco eso que estamos identificando como guarda, la parte externa del instrumento, la parte accesible por el operador, no puede ser desconectada de tierra. Bueno, T1 y T2 son dos tierras distintas, dice, entonces también nos da el dato de cuál es la máxima tensión de tierra que puede aparecer entre T1 y T2, y la impedancia o la resistencia equivalente del circuito de tierra para poder tener el circuito equivalente y poder sacar algunas cuentas. Bueno, después nos piden cómo armar el circuito, los principales controles del osciloscopio, cómo ajustarlo, y bueno, por último, la resolución que tiene el osciloscopio en vertical y en horizontal, de los cuales ya también hemos visto un ejemplo, pero bueno, vamos a volver. Entonces, lo primero es armar el circuito equivalente con los datos que nos dieron, ¿sí? Si armamos el circuito equivalente con los datos que nos dieron, lo que tenemos es un circuito como este, donde acá hemos puesto RPCP en general como resistencia y capacidad de la punta. Obviamente ya sabemos que si tenemos una punta por uno, esto es, esta resistencia y esta capacidad no están, pero bueno, como circuito general vale. ¿Estamos de acuerdo con este circuito equivalente? ¿Le ven algún elemento del cual no lo entienden, no lo tienen claro? No aparece la diferencia respecto de cosas que hemos visto ya hasta ahora, la diferencia potencial entre las tierras, que hasta ahora nunca la hemos puesto en consideración. Perdón, profe, ¿RM qué sería? ¿Perdón? RM. RM es la resistencia de la malla del cable coaxial. Esto es un cable coaxial cuyo conductor principal tiene 0,5 ohm y la malla tiene 1,5 ohm como dato del problema. Esta es la resistencia equivalente de tierra, digamos. Esto es una aproximación. Fíjense que acá se dice que la tensión de tierra es menor que 2 volts. Como dijimos hoy, es bastante difícil de determinar cuánto es la tensión de tierra en un determinado instante. Lo que sí tenemos muchas veces es cotas, ¿no? Y si no, bueno, podremos determinar como se mostraba ese ejemplo del laboratorio de medidas, ¿no? Entonces lo que podemos tener son cotas, en este caso. ¿Estamos entonces? Bueno, sí, perfecto. Si lo que tenemos que analizar entonces es acá, debido a las tierras, que es nuestra cuestión de hoy, se genera una circulación de corriente que a su vez da lugar a una caída de tensión en RM que se pone directamente en serie con esta señal de 10 volts que pretendemos medir, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar cuál es ese valor de tensión que se pone en serie, suponiendo que, fíjense que acá tenemos, en realidad esta tensión de tierra generaría una circulación de corriente por acá y una circulación de corriente por acá. Como hemos hecho cuando analizamos los instrumentos digitales, las señales de modo común, lo que hacemos es despreciar esta componente porque evidentemente acá tenemos impedancias, y si tenemos puntas todavía más, impedancias suficientemente grandes como para que esa corriente sea despreciable frente a la que circula por acá, donde tenemos resistencias mucho más bajas, ¿no? Entonces, si planteamos la ecuación para la malla de tierra, lo que tenemos es esto que vemos acá, ¿no? Es decir, la tensión que aparece en la resistencia de la malla depende de la tensión de tierra y de la relación de resistencia que aparece ahí. Entonces, evidentemente vemos que acá se nos genera una caída de tensión de 900 milivolts, 0,9 volts. Si la tensión que pretendemos medir es de 10 volts y esta tensión que aparece acá de modo normal debido a la señal de tierra es del orden del 10%, del 9%, evidentemente vamos a tener que buscar alguna solución para eliminar esa componente de error debido a la señal de tierra, ¿sí? Entonces, bueno, la solución habitual es desconectar esta tierra, que no es imprescindible, porque el instrumento sigue estando puesto a tierra
en forma indirecta a partir de T1 y la carcasa del instrumento sigue a tierra, o la tierra de seguridad, impuesta por la condición de funcionamiento del propio instrumento, ¿sí? Con lo cual, la conexión esta se puede evitar, se puede desconectar, y el circuito equivalente entonces quedará directamente en el circuito equivalente del circuito de tierra. Lo que tendremos será una capacidad entre el instrumento y su carcasa, ¿sí? De valores, ya hemos visto, valores típicos de impedancia, que son multímetros, por ejemplo, del orden de varias decenas de megón, con lo cual la corriente que circula por acá se achica grandemente y ya deja de tener importancia. Si bien no la podemos calcular, no hacemos el cálculo exactamente, pero acá tenemos impedancias extremadamente grandes que hacen que la corriente sea tan chica que la caída de tensión que genera acá es extremadamente pequeña, ¿no? Esto se achica, este error que tenemos acá, esta tensión, se achica varios órdenes de magnitud, con lo cual evidentemente ya no va a pesar en el resultado. Bueno, el circuito equivalente lo podemos redibujar con esta guarda desconectada, no lo hacemos porque es el mismo circuito. ¿Sí? Lo que vamos a analizar entonces ahora, una vez desconectada, está claro la desconexión de la guarda, ¿no es cierto? Es decir, con la desconexión de la guarda solucionamos el problema debido a la señal de tierra, ¿sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien, vamos entonces al cálculo del error de inserción debido a las puntas. Acá traje esta diapositiva que ya la hemos presentado, ya hemos hecho cálculos similares, pero bueno, como para tenerlo a mano, tener a mano la ecuación. Es decir, ahora tenemos una impedancia de salida de la fuente que pretendemos medir. La impedancia de salida es esta resistencia de 2 kilo ohm. La resistencia de 0,5 ohm la vamos a despreciar porque es despreciable justamente frente a todo el resto de la resistencia, con lo cual la impedancia de salida prácticamente serán los 2 kilo ohm, y la impedancia equivalente va a depender de la punta que utilicemos, ¿sí? La impedancia equivalente va a depender del osciloscopio y de la punta que usemos, si es punta por 1, por 10 o por 100, ¿no? Punta por 1 esto no estará, y si es por 10 o por 100 tendrá distintos valores. Entonces, ahora para la frecuencia de interés, que son los 100 kHz, tendremos que analizar el error de inserción que genera la colocación de las puntas para ver qué punta elegimos. La tensión que tenemos que medir es del orden de 10 volt pico, ¿sí? Con lo cual la podemos medir en forma directa, es decir, con una punta por 1, la podemos medir con una punta por 10, mediríamos del orden de 1 volt, y también quizá con la punta por 100 tenemos 100 milivolt. Hoy cuando estuvimos hablando de las señales de interferencia, siempre de lo que se trata es de hacer que las señales de interferencia sean pequeñas, pero claro, cuanto más pequeña es la señal que estamos midiendo, más pueden influir las señales de interferencia. Entonces, como ya hemos dicho antes, vamos a tratar de medir la tensión más alta posible. Es decir, si pudiésemos medir con una punta por 1, medir los 10 volts, cualquier señal de interferencia externa va a pesar bastante menos que si midiéramos con una punta por 10, que estamos midiendo una tensión 10 veces más chica. Es decir, la relación entre la señal de interferencia y la señal a medir, lo que habitualmente se conoce como relación, o la van a ver en la bibliografía como relación señal a ruido, ¿sí? Es decir, el ruido, esa interferencia externa, va a pesar menos, cuanto más alta sea la tensión, a igualdad, digamos, de la interferencia, va a pesar menos de acuerdo a cuánto sea la tensión que estamos midiendo, con lo cual la idea es medir con la punta por 1, eventualmente por 10, y bueno, y si vamos a medir con la punta por 100 es porque no nos queda otra alternativa desde el punto de vista justamente del error de inserción, como hemos visto en otros ejemplos, ¿no? Entonces, para 100 kHz, si sacamos la cuenta, esta reactancia capacitiva del cable más el osciloscopio da del orden de los 12 kilo ohm, con lo cual frente al megón es completamente despreciable. La impedancia equivalente quedaría resumida a la reactancia capacitiva, ¿sí? Bueno, la impedancia de salida, ya lo hemos dicho, es directamente la resistencia RS, con lo cual el error de inserción, si hacemos los cálculos, es del orden de 1,4%, medimos de menos, obviamente, porque hay una caída en la resistencia de salida, medimos de menos un 1,4%, con lo cual, si el error de medición del osciloscopio decía el problema era del orden del 3%, podríamos intentar
mejorar la cuestión midiendo con una punta atenuadora por 10, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuál es el error de inserción con la punta por 10. Entonces, si colocamos la punta por 10, el valor de la capacidad de la punta para que la punta esté compensada da 14,4 picofaradios, con lo cual para 100 kHz la reactancia capacitiva de la punta es de 110 kiloohms, 0,11 megohm, despreciable frente a los 9 megohm, con lo cual esta era despreciable. La resistencia, digamos, en el paralelo era despreciable comparada con la reactancia capacitiva, con lo cual acá la reactancia equivalente, la impedancia equivalente, nos quedará directamente la reactancia capacitiva, ¿sí? Que es la serie de estas dos capacidades. Si es la serie de esas dos capacidades, bueno, acá otra vez tenemos problema con el simbolito este, no sé qué pasa, pero bueno, es si la capacidad equivalente es 13 picofaradios, entonces la impedancia equivalente, ¿sí? La capacidad equivalente, ¿a qué le llamo? A la serie entre esta capacidad de la punta y la capacidad del cable más el osciloscopio, ¿sí? 14,4 y 130 picofaradios. Evidentemente, la suma de ambas tiene que ser menor que la menor, y a 100 kHz da 13 picofaradios, a 100 kHz va a dar 0,12 megohms. Y la impedancia de salida sigue siendo la resistencia de salida de 2 kiloohms. Bueno, para lo cual el error de inserción ahora es del menos 0,01%. Ahora sí es completamente despreciable frente al 3% del osciloscopio y no es necesario ir a la elección de la punta por 10, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Vamos a elegir entonces la punta por 10. ¿Podríamos medir con la punta por 100? Ya lo dijimos, podríamos medir con la punta por 100, porque son 10 volt dividido 100, nos quedarían 10 milivolt. Es medible con el osciloscopio. ¿Sí? 100 milivolt, perdón. Pero es medible con el osciloscopio. Pero bueno, si podemos medir por lo que dijimos de la relación señal a ruido, si podemos medir con la punta por 10, con un error ya despreciable, no es necesario seguir aumentando la atenuación de la punta para conseguir un error de inserción despreciable. ¿Estamos de acuerdo con la elección de la punta por 10? Bueno, vamos entonces, si no hay oposición, no sé si están de acuerdo, pero por lo menos no veo a nadie que se oponga, con lo cual, o no escucho a nadie que se oponga, con lo cual seguimos entonces. Bueno, acá hice una suposición que no lo pide el enunciado en particular. El enunciado lo que pide es medir el valor pico y la frecuencia. ¿Sí? Bueno, acá yo me puse el objetivo de ver 2 ciclos de la señal, aunque no lo dice expresamente. ¿Cuántos ciclos quieren ver? Dice que mida el valor pico y la frecuencia. Bueno, lo puedo hacer midiendo 1 ciclo, 2 ciclos. Entonces, si mido, por ejemplo, 2 ciclos de la señal, tendría que ser capaz de ver en el osciloscopio 20 microsegundos, ya que es una señal de 100 kHz. Para la elección de la base de tiempo, lo de siempre, los 20 microsegundos dividido 10 divisiones. Acá hay un error en la... hay un error, ¿no? Acá esto es 20 sobre 10 da 2 microsegundos. Está claro que está mal, pero no sé por qué me quedó... Bien. ...20 microsegundos sobre 10 divisiones, ¿no? Eso es 2 microsegundos por división. Después voy a tratar de subir la diapositiva corregida, para que no quede el error. 2 microsegundos por división, ¿está bien? La tensión pico a pico, dijimos que era 10 volt pico, así que pico a pico es 20 volt. Si los 20 volt los quiero ver en... Y acá hay otro error, ¿eh? Este osciloscopio tiene en vertical 8 divisiones, con lo cual acá tendría que tener 20 volt sobre 8 divisiones, ¿eh? No, profe, ese No, término está es bien, por la punta. es 10, no, está bien. Está bien. Está bien. Es 20 volt, perdón, sí, gracias. Este es por la punta, entonces 20 volt dividido 10 es 2 volt. Y ahora 2 volt dividido la totalidad de la pantalla, que son 8 divisiones, tengo 0,25 volt por división. 0,25 volt por división no está accesible.
y no es un valor ajustable. ¿Se acuerdan que el osciloscopio, los valores ajustables son con la relación 1, 2, 5, así que tendré 1 volt por división, 0,5 volt por división, 0,2 volt por división, pero no tengo 0,25 volt por división. Entonces, bueno, elijo los 0,5 volt por división. ¿Sí? Habría que hacer la salvedad de que algunos osciloscopios digitales, la mayoría diría yo ahora, permiten hacer un ajuste fino manteniendo la calibración. Es decir, podría ajustar en algunos osciloscopios el 0,25 volt por división. No es el caso del osciloscopio que nos presentaron como en el ejemplo, ¿no es cierto? Que tenemos disponible en el ejemplo. Con lo cual, el 0,25 volt por división no está disponible y, bueno, tendremos que elegir el atenuador inmediato superior. Bueno, si ajustamos el nivel de disparo en 0 y la pendiente positiva y no utilizamos pre-trigger, lo que veríamos, de acuerdo a la elección que hicimos, es esto en la pantalla. Son los dos ciclos completos en 4 divisiones pico a pico y en las 10 divisiones los dos ciclos de la señal. Bien, vamos al último. Hasta acá estamos, más allá del error que había. ¿Estamos de acuerdo, digamos, con esto? Con la elección del atenuador, la base de tiempo. Bueno, si no hay objeciones, Sí, perfecto, profe. seguimos entonces. Vamos con el otro punto que nos pedía el enunciado, que era la resolución. La resolución en vertical, el osciloscopio decía que era de 8 bits, con lo cual si tiene 8 divisiones verticales para el atenuador elegido, que era 0,5 volt por división, tenemos 256 niveles, la resolución es de 15,6 milivolt. Esa es la resolución absoluta, en valor absoluto la resolución en vertical para este valor de atenuador. Si lo referimos a la tensión que medimos, que eran los 2 volt pico a pico, tenemos un error debido a la resolución del orden de 0,8%. Bueno, y algo parecido se puede hacer en horizontal, donde decía que el osciloscopio tenía 2048 muestras, la longitud de registro, 2048 muestras, y teníamos 20 microsegundos totales, dividido las 2048 muestras, lo que tenemos es una resolución de 9,8 nanosegundos. Es decir, el osciloscopio está muestreando para este barrido que utilizamos, está muestreando o está tomando muestras, una muestra cada 9,8 nanosegundos. ¿Se acuerdan que siempre corroboremos que eso no sea inferior a la máxima velocidad de muestreo, que en este caso era 1 nanosegundo? Es decir, podemos muestrear más lento, pero nunca más rápido que 1 nanosegundo. Con lo cual, nos quedamos con esto, los 9,8 nanosegundos, es decir, una muestra cada 9,8 nanosegundos. Para los 20 microsegundos totales, tenemos un error de resolución del orden de 0,05%. Y con eso quedaría resuelto el enunciado propuesto. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Todos de acuerdo entonces? Si no hay objeciones ni consultas, avanzamos con el pantallazo de el último tema que tenemos previsto para hoy, que es el de los sistemas de instrumentación virtual. Hasta ahora hemos visto instrumentos distintos, variados instrumentos analógicos, digitales, pero en general el instrumento, amén de que tuviera varias aplicaciones, un multímetro digital, por ejemplo, mide distintas variables, ¿sí? Con distintos alcances, pero dentro del propio instrumento era utilizable solamente para las mediciones que tenía previstas en su construcción original, ¿sí? Cuando hablamos de instrumentación virtual, de lo que estamos hablando en realidad es de que tenemos el instrumento, vamos a ir a la siguiente diapositiva, que me parece que ya es enseguida la que me permite explicar un poco más en detalle lo que pretendo. Es decir, el instrumento tradicional es un instrumento que es completo de por sí y se puede utilizar para para medir las variables que está previsto que mida, ¿sí? En un instrumento virtual lo que tenemos son módulos fundamentalmente
módulos que permiten adquirir determinadas variables. En general, todos los módulos de adquisición, digamos, casi todos los sistemas de medida se van orientando hacia un elemento que es capaz de medir tensión, eventualmente corriente a través de un transductor, pero tensión básicamente, ¿sí? Y a través de un transductor cualquier otra variable, como vimos, pero un módulo que sea capaz de medir tensión de la forma en que podemos pensarlo o asemejarlo a lo que hemos visto con los osciloscopios digitales, es decir, tomar muestras de una determinada tensión, que esa tensión sea la que quiera medir o que represente alguna otra variable. ¿Sí? Bueno, ese módulo no necesariamente se va a utilizar siempre en un mismo instrumento. Ese módulo lo que hace es tomar muestras de una señal. Esas muestras de una señal van a ser tratadas a través de un software adecuado, ¿sí? Y bueno, a través de distintas interfaces de usuario, permite obtener para el usuario la información sobre la señal que pretendo medir, ¿sí? Pero ese mismo módulo que hoy lo estoy utilizando para medir una tensión propiamente dicha, ese mismo módulo a través de un traductor lo puedo utilizar para medir corriente con otro software o con un software similar adecuado a la medición que quiero hacer. Es decir, los módulos que permiten hacer la medición de la variable básica, que puede ser la tensión, no se usa únicamente, como pasaba en un instrumento tradicional, para hacer las mediciones para las cuales estaba previsto, sino que es un módulo que lo tengo y lo puedo ir utilizando para distintas mediciones si utilizo traductores adecuados y si adecuo el software, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, la interfaz podrá ser una interfaz visual o directamente una interfaz numérica, ¿no es cierto? Es decir, que obtenga números que representen una dada señal o los valores de una dada señal. ¿Sí? Entonces, la diferencia fundamental es esa, digamos. El instrumento tradicional es un instrumento fijo, pensado para hacer una medición de determinadas variables sobre el cual no se puede operar demasiado más. En el caso de la instrumentación virtual, a grandes rasgos, es esto que planteamos, ¿cierto? Es decir, tengo módulos que permiten hacer mediciones de una determinada variable, tensión por ejemplo, pero a través de software adecuado puedo usar ese mismo módulo para medir distintos parámetros. Bueno, acá hay algún esquema. Está, digamos, por supuesto que uno de los líderes del mercado en instrumentación virtual es la empresa National Instruments, por eso es que, si bien hay otras cosas, y ahora vamos a mostrar alguna otra, hemos tomado la bibliografía, tiene abundante bibliografía sobre el tema, entonces hemos tomado bastantes ejemplos de esta compañía. Pero bueno, la cuestión básica es esta, es decir, tener distintos traductores y a través del acondicionamiento de señal o los módulos que pueden acondicionar la señal para que sea ingresada en el sistema de adquisición. Cuando hablamos de sistema de adquisición pensamos a grandes rasgos a lo que pensamos cuando hablábamos de un osciloscopio digital, es decir, que es capaz de mostrar tensiones. Después podemos, hay por supuesto una variedad mucho más grande, pero podemos hacernos la idea de que ese es un muy buen ejemplo, ¿no es cierto? Esta adquisición de datos o muestreo de señales, por supuesto que pueden venir de distintas variables físicas o eléctricas que todas con una misma placa de adquisición pueden ser medidas en forma alternativa o simultánea dependiendo del tipo de hardware, ¿no? Bueno, acá tenemos un dibujo bastante viejo que el esquema lo único que cambiaría sería que la PC sería un poco más moderna, ¿no? Pero bueno, nada, los transductores de entrada, el acondicionamiento de la señal y la placa adquisidora propiamente dicha, que es la que toma las muestras de la variable a medir traducida a una tensión en general, ¿no? Bueno, acá está donde esta misma placa adquisidora podrá utilizarse para hacer distintos tipos de mediciones y no como ocurría en un instrumento convencional, ¿no? Bueno, acá pusimos las especificaciones de una placa típica adquisidora de registro relativamente lento, ¿sí? Pero fíjense que no vamos a analizar todos los parámetros porque no viene al caso, pero tiene datos típicos que, digamos, que se pueden interpretar.
La placa tiene 8 entradas diferenciales, ya vimos lo que era una entrada diferencial, pero bueno, puede tener 16 entradas directas con un número de bits de 16, es decir, es una placa de 16 bits, así como vimos los osciloscopios de 8 o 10 bits. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las resoluciones y la exactitud o la resolución en particular disminuía grandemente con el número de bits? Bueno, acá tenemos 16 bits para una señal analógica de entrada. Bueno, la velocidad de muestreo, que ya lo vimos para osciloscopio, es completamente aplicable a esto, 250 kilomuestras por segundo. Acá donde dice muestreo simultáneo, ese dato es importante porque todas las entradas son muestreadas simultáneamente, no en todas las placas es así. En algunas se hace el muestreo de uno de los canales, luego se muestrea la otra, entonces aparece ese muestreo secuencial o similar, digamos, se puede asimilar a lo que vimos cuando hablábamos del muestreo secuencial, que si bien era otra cosa, digamos, no se muestreaban todas juntas. Acá no se muestrean todos los canales juntos si no fuera el muestreo simultáneo. En este caso sí es muestreo simultáneo. Bueno, acá tenemos la trigger digital, tenemos los niveles de señal de entrada, más o menos 5 volts. En un osciloscopio, ¿se acuerdan? Era del orden de algunas centenares de volts. Pero bueno, por supuesto que acá para medir centenares de volts tendremos que llegar con un transductor adecuado. Bueno, sistemas operativos con los que trabajaba esta placa y el software con el que se puede manejar, que en este caso es el LabVIEW, que ya va por la versión no sé cuánto, como 10 o 12, que es el software de aplicación para estas placas. Si tengo una placa adquisidora que lo que hace es muestrear tensiones a una cierta frecuencia de muestreo. Si llego a la entrada de esa placa, es decir, la placa la puedo utilizar para distintas mediciones, adecuando el software, es decir, programando adecuadamente el software para que mida otras variables y utilice los traductores adecuados. Un instrumento completamente versátil comparado con un instrumento de los convencionales, con un multímetro, por ejemplo, o con un voltímetro digital, ¿no? Que esto no deja de ser un voltímetro de muestreo digital. Bueno, un poco de explicación, tienen ustedes la diapositiva y hay un enlace para poder consultar y bueno, y bibliografía. Pero la idea de la instrumentación digital, por supuesto que no podemos avanzar mucho en el tema de instrumentación virtual porque no es el objetivo de la materia, pero no queremos terminar la materia sin mencionarlo porque entendemos que esta es una evolución. Los instrumentos convencionales se van a seguir utilizando, pienso, por mucho tiempo más para muchas aplicaciones, pero esta digamos, es lo que está avanzando hoy en día el tema de la instrumentación virtual y es importante que por lo menos tengan en mente su existencia, ya que hay ejemplos, vamos a ver, bastante prácticos y accesibles actualmente, ¿no? Bueno, acá tenemos distintas placas, distintos ancho de banda, características, ¿no es cierto?, de placas adquisidoras de datos, placas de sonido. Bueno, distintas interfaces, distintos hardware que a través de un software que a lo mejor es el mismo, pero por supuesto con variantes, me permite medir distintas variables. Bueno, esta es una presentación de pantallas de cómo se arma el instrumento a través de bloques, ¿sí? Donde tenemos el adquisidor, tenemos los bloques, que es un bloque, tiene bloques como de osciloscopio, tiene bloque de multímetro, el software que me permite convertir a la pantalla de la computadora en un instrumento completo a partir de, por supuesto, es imprescindible el hardware que corresponde a la placa adquisidora, ¿no es cierto? Además de tener el software y la computadora. Bueno, este es un panel simulado, con una resolución bastante pobre, pero simulado al fin, de una perilla que me permite ajustar la frecuencia de un generador de señal, ¿sí? Un generador de ondas. Y bueno, terminamos la pantalla de la computadora teniendo una interfase que sea accesible al operador, que se parezca al fin y al cabo a un instrumento convencional, pero bueno, la realidad es que no es un instrumento convencional y tiene las ventajas que mencionábamos, ¿no? Además de las que ya tenían los osciloscopios digitales, como dijimos, por ejemplo, de tener almacenada muestras de la señal que después pueden ser tratadas, como serán, a través de estos software justamente para poder obtener ciertos resultados, qué sé yo, valores eficaces, valores medios,
integrales, transformadas, etc. Bueno, y por último, como versión bien simplificada de instrumentos que se parecen bastante a esta instrumentación virtual, son estos ejemplos de osciloscopios. Estos son osciloscopios digitales que se conectan USB a una computadora, tienen en este caso 2 canales y una posibilidad de un trigger externo. Bueno, lo que hacen es muestrear la señal como si fuera un osciloscopio digital, es decir, lo que tenemos acá adentro es el procesamiento de la señal y la entrada, con valores máximos de entrada, y luego a través de un software dedicado, en la computadora podemos ajustar bases de tiempo, podemos ajustar atenuadores de entrada, podemos ajustar tipo de disparo, si es externo, si es de alguno de los canales, si la señal es unidireccional o es una señal periódica, etcétera. Es decir, esto es el osciloscopio. Instrumentos que, bueno, de relativo bajo costo, digamos, aunque no son hoy en día un instrumento como este de estar alrededor de los 20 o 30 mil pesos, no es una cosa tan onerosa si pensamos en que con esto y una computadora y algún juego de punta ya tendríamos un osciloscopio, ¿no es cierto? Por supuesto que con prestaciones que a lo mejor no son de un osciloscopio de laboratorio de gran jerarquía, pero sí me permiten, a través de un instrumento sencillo, disponer de un elemento bastante preciado para los que trabajan en electricidad o en electrónica, como puede ser un osciloscopio, ¿no? Bueno, y con esto damos por finalizado lo que teníamos previsto para presentarles hoy. No sé si tienen si hay alguna consulta. Vamos a cortar la grabación. Ya tenemos.